Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos nuevamente a La Tulpa. Hoy estaremos conversando con Samuel Velázquez y Alberto Velázquez, quienes son de la asociación Mushu Cauce, más que todo en el Hotel Chilcapán, y conociendo también por qué es la importancia de recuperar este espacio. Mashi Alberto, kay hotel kaña más na wataguta siña chaypi tiapan. Bueno, ñuka yarishkep manda que creo que unos 50 o 60 años, más o menos, tiapanga chay hotel. Pero muy poco tiempo ta funcionar que como hotel. Entonces desde ñuka conciencia tiashka manda caña de poco a poco tukuris para Chaygo manga pipas chayita usha naya chukaparka o na. bueno, ñukanchik llaqta manda runawkunaka chay hotel manga mana yaykuy usha chukarkanchik porque su parte cerrado karka con mallas shina. Entonces chaypika na yaykuy ushaka chukashkanchik. Yakuta rishpaka yaykuy ushankashkanchik pero na ukumanga yaku manda shina muyushpalla rikuytalla rikushpa kayta ushankarkanchik pero shallata chaypi administradorkunaka rimaklla karka ñukanchik runa gentiokunaka mapa kankichik nishpa ima shina. Y hasta pundauka imashata kay hoteluka construir parka si comunidad pa alpa kunapi kashkamanda chay hotel ishkamanda nachimaps fiñarikuna tiapasqa imashta kapasqa chay pachawkunapi. Bueno, chay ruraykunaka tiashkami kan municipio shu yapa autoritario tukushpa creo que chay shina ruraykunata rurashpa kashka makanakuykunaman chayashka kan ñukanchik llaqta gentikunawan. Bueno, chay tiempopi shu matrimonio sawari nishpa rimapanchik shu familiapi chay tiashka nachu. Y justamente familia kunaka llaqta purakaymantaka tukuylla chaypi kashka. Entonces wakinkunaka kutin chay sectorkupi shu takshana puestokuna tiyan kapan. Entonces chaypi kashka paykunami villashka kan shina llakitiyan nishpa ña ruraykuna kallarishpa kan nishpa. Entonces paykuna shina tandanakushkapika villapika shamushpa anchuchishkami pero kutin tigramushpaka ña con refuerzos nishun ayudakunawan paykunapish tigramushpaka apashpa shamushka kan policía municipio manda. Entonces municipio manda ka autoridad kuna kan shinishpaka pushashpa shamushka kan militares y policías. Entonces paykuna llakichishka kan chay persona ukunataka. Bueno, aquí tenemos a Samuel, que es de la generación venidera, ¿no? A ti, ¿cómo has visto, no sé si has conocido esta historia, cómo has visto de pronto con tus colegas jóvenes mismos si han conocido esta historia, qué han opinado sobre esto? Sí, para mí primero fue entrar en shock al enterarme esta historia, porque en ese proceso fue también un proceso de autodescubrimiento, ya que yo de igual manera me inmiscuí en este proceso por medio de investigación, ¿no? Preguntando a taitas, preguntando a mamas, a distintas personas de la comunidad. Entonces es que llegué a saber esta historia, en la que ahora también podemos ver un documento público que lo hizo el Cabildo de la comunidad de Pucará de Velázquez. Entonces quiero leerles así los datos oficiales ya precisos para hacer esta reseña, ¿ya? Nos habla del 7 de enero de 1958. Es donde ocurrió el trágico acontecimiento de la comunidad de Pucará de Velázquez. Ahí es donde se dan los primeros disparos a la comunidad. Estén niños, estén jóvenes, adultos mayores, ellos dispararon a quemarropa y este
El resultado de este enfrentamiento son 5 personas fallecidas. Esto por el hecho de defender el territorio. Por defender el territorio, de los cuales se conoce que son José Anrango Chacana, José Manuel Carril, Francisco Guamán, Taita Papauma, Ignacio Velázquez. Este último tan solo un adolescente de 16 años. Del resto, 17 heridos, entre ellos Taita Lima, Manuel Anrango, Mama Ramona, José Velázquez, Sucuturo. Esta es una lucha de nuestros antepasados que se ha ido heredando de generación en generación. Tanto la historia, la pujanza de trabajo de los comuneros. Ante este hecho histórico se declaró Día de Cambios y Lucha para nuestra comunidad. Que las nuevas generaciones conozcan y se conmemore siempre este día como un acto heroico. Que sigan cuidando el territorio y sus límites de la comunidad. Muy celosamente tengan sentido de pertenencia y amen a la comunidad de Pucará de Velázquez. Este dato fue recopilado a comuneros de tercera edad que todavía permanecen dentro de nuestro territorio. Nunca cabildo kunao de pronto autoridad kunao chay su lado que rima pasca kaita sinagrin chimi o chimirichi rimanga paima nunca na chay utakani pascachu. Mana chay rimaykunamanqa chayaspa kasqueta villashpa iman o parlashpa iman kapashkinachu porque masca chay espacio mandapas ampliangapa munashka shuk espacio más tian creo que shuk tal vez que una riksishpaka rikspangichik shuk wasi bueno tiapan funcionajon kunanpikia centro como centro infantil chay iman chimbachingapa munashka kan y chay espacio tapas casi sobornashpa cabildota sobornashpa mashantamunanki chay espacio man ampliangapa munanchi nishpa rimaykunata churashka kannachu pero paginini chay compañero na chaypi urmashpa más bien defendishpa shamushka kan chay espacio kunata entonces chaymanta ñukanchik kay shina rikushpa shamunashkanchik que tukuy ñukanchikpa espaciotaka na tawka trabajashpa shamushkanchikchu pero pactashpa kashkanchik ashago cuidashpa rikuchishpa shamungapi. ¿Qué dicen tus colegas, compañeros, amigos coterráneos como de tu edad contemporáneos? ¿Qué dicen ellos? Sí, en realidad estas nuevas generaciones están muy desconectadas de este proceso histórico, de este proceso de lucha que se ha venido dando y todavía se sigue dando en la comunidad. Ya que yo mismo he sido testigo de las luchas que ha tenido mi papá, la resistencia que ha permanecido también haciendo la asociación Mushu Causa y las demás asociaciones de Minga y Minga de reunión y en reunión manteniendo este lugar. Entonces también han sido víctimas, ¿no?, de racismo, de muchas cosas, ¿no?, de difamación por tratar de mantener este lugar. Y el objetivo de esta primera exposición de artes visuales es justamente vincular, ¿no es cierto?, a las juventudes, a instituciones, a las autoridades, a que vengan y vean un ejemplo de cómo sería la administración desde las comunidades, ¿no? Porque en realidad hasta el momento hemos tenido muchos procesos, muchos proyectos dentro de nuestro muelle, ¿no?, en la comunidad, pero no vemos ningún resultado. En realidad la comunidad y en específico las asociaciones que se desenvuelven en el muelle son quienes han estado cuidando este espacio por más de 40 años de historia que tiene, incluso desde que se ha construido Chicapán, ya vemos que tiene un historial, ¿no? Masigo shauta rima passion show tolpo ugnata minga artística ta sinaspa samnaqpas kangi chikay punjawkuna kay ugnata ka maypi ta sinaqpangichi. Bueno, chay ruraykunataka shamushpa kapanchimi especialmente sitio del Hotel Chicapán. Chay espacio kunapimi yapa shitashkata rikushpak ñukanchik como asociación quinsanta asociación parlarishpa chay ruraykunata rurashpa shamunakupashkanchik. Imashpata rurapangichi estaban garin tolpo ugnata chay pintura ugnata nipanchinachu.
Bueno, chay ruraykunaka kashkami ñukanchik visitante ukunata charinchik o más nishpaka turista ukuna chayamun tapun imashpata chashna shitashka kankichu o yapa na cuidankichik nishpa rimarinnachu ñukanchikta entonces chaypi trabajanakuymantakak ñukanchik nishkanchik autoridadkuna na sakin rurachun ni tampoco paykuna rurayta na paktachin. Entonces chaymanta ñukanchik pura parlarishpa shamushkanchik exclusivamente cabildos de la comunidadwan paykunapas arinishpa su ordenda kushkakapan entonces chaykumanta chay ruraykunawan kasharishpa shamupanchik rurashpa katinkapak ashtawan. Samuel creo que tuvo la gran idea de incentivar también a los jóvenes y crear una minga artística, como tú lo dices, ¿no? ¿Cómo nace esta idea, Samuel? Sí, esta idea nace de la necesidad de las comunidades, ¿no? De crear este tipo de espacios de integración donde tanto jóvenes, niños, adultos mayores también se vean inmiscuidos en este tipo de actividades que nos ayudan, ¿no es cierto?, a compartir experiencias, a compartir saberes y también aprendizajes, ¿no? Lo que es la pintura, la danza, la escritura, incluso el deporte, ¿no? Que por muchos años el Lago San Pablo también ha sido uno de los escenarios principales de este deporte que es el cruce del Lago San Pablo, ¿no? Que incluso es reconocido a nivel nacional. Entonces la idea de esta minga artística justamente denominada Tulpuy es una palabra quichua, ¿no? Tulpuy significa color. Entonces nosotros como jóvenes decidimos nombrarle Tulpuy Colorea, ya que queremos y tenemos el objetivo de retomar espacios deteriorados, espacios abandonados que ayuden al fortalecimiento del arte y el turismo comunitario dentro de nuestro cantón Otavalo. Ajá, también dices para que sea un espacio interactivo entre las diferentes generaciones, ¿no? ¿Por qué ves que sea un espacio interactivo entre las diferentes generaciones? Sí, en realidad esto tiene muchísima relación con lo que es el muelle Chicapán, ya que se tiene ese conocimiento de que en realidad los muelles tienen que ser interactivos, ¿no? Moviendo productos, generando economía, ¿no? Entonces nuestro objetivo fue justamente eso, ¿no? Hacer de este muelle un lugar interactivo donde no solamente los turistas vengan y dejen su dinero por comida o por una vuelta en lancha, ¿no? Sino que también se lleven este conocimiento de las comunidades y a la vez como comunidades nosotros también podamos aprovechar esta actividad económica que es el turismo, ¿no? ¿Cómo ha resultado esa minga? ¿Cómo ha resultado esos apoyos han llegado? En realidad esta actividad ya hemos venido planeándola mucho antes de que se dé la pandemia, ¿no? La pandemia nos retrasó muchísimo, entonces nosotros hemos estado acudiendo al cabildo, a las juntas parroquiales, también a las autoridades municipales, a que se den este tiempo, ¿no? De poderse relacionar con lo que es nuestra comunidad, con lo que es también nuestros emprendimientos para poder seguir generando este tipo de economía, en la que ellos también a su manera no nos han ido aportando con 2 galones, con algunos materiales que nosotros hemos visto muy necesarios para esta primera actividad, pero asimismo como en su mayoría fue autogestión, para nosotros fue mucho más emotivo, ya que los artistas vieron ese esfuerzo y también se sumaron, ¿no? Masif kikin pas convidas pas aquí, que yo hace amigo. Ñukanchikpak kay ruraykunawan kashkanchikmi más bien tukuy visitante ukunak shamushpa kachun y ñukanchikwan imagu tiyashkakupash paktayalishpa kachun y ñukanchik llaktakupi más visitante ukunapash parashpa imagu mikuy ukunapash tiyashpa kapan ñukanchik rimaypi nipanchik ñukanchikpak propio mikunawkuna, ñukanchikpak propio tarpushka murukunapash sea chakishka o llullukunapash ñukanchikpak propio exponishpa kapanchik visitantikunaman. Entonces chaypi ñakutin shinallata charishpa kapanchik
Wampu Antagupik Purichina oportunidad con tiapan. Totorapas y lo mismo en fibra de vidrio. Chaisina rurasca con tiapan nacho visitamos pa purispa rixispa tigranga pasamos pa kapangichinispa invitas pa kapani nacho yo paichani masigo kay tiempo guta karaskamanta. Masiukuna yupaychapanchik kay pachawkunapi kikinwa sauta rimanakparkanchik imashinami shinanakpan mingaspa nacho astawan maki purarispa kay muelleukunata kay hotel chirkapankunatapas astawan viñachishpa kanpachun y chasnata ama sitaria kanakpa chasnagumi yupaychapanchik masiukuna kasna rimayukunawan tukuchipanchik kaymi kapan la tulpa. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.